El 10 de diciembre de 1983, tras casi 8 años de la dictadura cívico-militar más feroz de nuestra historia, la Argentina volvía a un Estado de Derecho. En el marco de la campaña electoral, uno de los principales slogans de la UCR había sido: "Con la democracia se come, se cura y se educa", frase que implicaba al pasado y al futuro en un mismo acto. Por un lado, expresaba una impugnación a las formas y métodos de lucha de la clase obrera generalizados en los 60 y en los 70, es decir, no democráticos. Al mismo tiempo, habilitaba un futuro con privilegio exclusivo a otras formas de sociabilidad política y canalización de las demandas insatisfechas. Las reglas del juego de la democracia, en tanto acuerdo, iban a ser presentadas como las únicas posibles para las demandas de trabajo, salario, salud y educación. Dicho de otro modo, el eslogan completo sería: "Solo con la democracia se come, se cura y se educa". Cabe destacar que la reducción de aquellas acciones políticas directas de las décadas anteriores a acciones terroristas y violentas de los grupos armados fueron la piedra basamental de la llamada teoría de los dos demonios. Y entre demonios, marchas y contramarchas, el juego político volvió a desplegarse en camino de expandir el sistema democrático, algo tan extremadamente vulnerable a lo largo de la existencia como virreinato y como nación. El primer acto de la nueva democracia fue llevado a cabo por el doctor Raúl Alfonsín desde 1983 hasta 1989. Aquel caudillo radical era la persona indicada para gobernar, el más peronista de los radicales, obsesionado con salvaguardar la democracia. Luces y sombras acontecieron en su mandato. El retiro de un ministro de Economía probo y soberano como Bernardo Greenspun y su reemplazo por el tecnócrata llamado Zurruil. Las leyes de obediencia debida y punto final, la devaluación siempre latente, el Plan Austral, fueron algunas de las sinuosidades de su gobierno colmado de teatralidad y golpes de efecto publicitario. Un escenario internacional poco propicio, 13 paros generales y una hiperinflación extrema obligaron al gobernante a dejar el poder antes de tiempo y entregar el mismo al triunfalista, a un caudillo que venía de la provincia de La Rioja, un moderno Facundo Quiroga que traía, sin lugar a dudas, el facón bajo el poncho. El doctor Carlos Saúl Menem fue primer mandatario desde 1989 hasta 1999. Audaz y velocista, amante de los lujos y los placeres, aquel que no dijo qué venía a ser, puesto que nadie lo hubiera votado si manifestaba sus reales intenciones. El tiempo de la pizza con champán, apertura hacia el mundo y alinearse con el nuevo estilo capitalista, el consenso de Washington. Pactar en Olivos con su contrincante, recibir figuras del espectáculo, jugar básquet, vóley, fútbol, golf y todo deporte que apareciera. El sueño del pibe llevado a cabo, de modo literal. Privatizaciones de empresas públicas y plan de convertibilidad. Licuar las deudas de los privados, de los empresarios amigos, en el mismísimo Estado. Y todo era un descontrol. Terribles índices de desocupación y falta de alimento resultó el precio de la fiestita que todos debimos pagar. Tal descontrol dio paso a un cordobés avesado en las lides políticas. Fernando de la Rúa administró desde 1999 hasta 2001 nuestro país. Sereno, complaciente, equilibrado, la seriedad que deseaba el pueblo luego del boliche a cielo abierto que aconteció durante 10 años. Una serie de funcionarios llamado Grupo Sushi y el lastre profundo dejado por la década infame moderna, debilidad y desconcierto. Renuncia de su vicepresidente, Chacho Álvarez. Hambre y pobreza que se sentían a cada paso.
buscar como salvavidas a quien colaboró con hundir el barco, aquel siniestro personaje llamado Domingo Felipe Cavallo. Resultó su aventura final en medio de un agite social pocas veces visto. El colapso fue tal que 4 presidentes asumieron el mando en 15 días, hasta que un bombero, ávido en las lides de la rosca política, se propone para tomar aquella brasa caliente. Eduardo Duhalde, ex vicepresidente, asumió desde 2002 hasta 2003, sin libreto alguno, pero con una serie de proyectos. El nacimiento de las asistencias sociales, el equilibrar las finanzas perdidas mediante la gestión de Jorge Remeslenikov generaron una cierta calma y estabilidad, pero las internas dentro del partido de Duhalde, trasladadas a la Casa de Gobierno, y el asesinato de los manifestantes de izquierda, Costecchi y Santillán, apuraron la entrega del poder, llamando a un nuevo acto eleccionario en el cual triunfa un ignoto dirigente que surgía desde el helado sur de la patria. Néstor Kirchner gobernó la nación desde 2003 hasta 2007, producto de la puja del poder de Menem Duhalde, y con la economía en camino de sanidad, aquel sureño generó un cambio profundo desde el concepto social y la inclusión de los jóvenes en la descreída política. Su primer movimiento fue colocar al controversial Eugenio Zaffaroni como el mejor candidato para la Corte Suprema de Justicia. Hábil y creíble, allí estaba ese lungo ser que tomó como bandera de lucha los derechos humanos, comenzando la construcción de un espacio de poder que a futuro sería denominado kirchnerismo. Pago de intereses de deuda externa, política extractivista y sojera. En su administración se pudo respirar un cierto aire de tranquilidad económica, pese al modo de estabilizar la misma, dando paso a 2 mandatos de su propia mujer, persona vehemente y de una característica particular. Cristina Fernández de Kirchner fue administradora durante 2 mandatos, desde 2007 hasta 2015. El stock y las reservas ya venían en baja, la extracción ya no alcanzaba puesto, que había mucho que sostener en la empresa número 1 del país, llamada Estado. Fin de las AFJP y dinero prácticamente fresco para las cajas, y un proyecto llamado 125, que fue el comienzo de una grieta profunda y dolorosa, el campo versus la clase política y la puja de intereses para ambos lados. Este caso mostró el estilo K de una manera nítida, porque primero en Río Gallegos, luego en Santa Cruz y posteriormente en el gobierno nacional, dicho estilo consistió, a raíz de las críticas, en duplicar la dosis, esperando que el adversario se rinda y tenga que pedir disculpas. Intervención del INDEC, fondos buitres, malos arreglos, estatización del 50% de la YPF, fiestas ampulosas populares que generaban gastos innecesarios y el desgaste llevaron a gran parte del pueblo a interesarse por un candidato del empresariado nacional. Mauricio Macri resultó electo administrador en el periodo comprendido entre 2015 y 2019. Este empresario prometía brotes verdes, lluvia de inversiones y pobreza cero. Además, está a manifestar que nada de todo lo prometido logró cumplimentar. El administrador de los buenos modales y su obsesión de posicionarnos hacia el mundo. Pero las ventajas del plan no se veían, no sucedían. Nueva vuelta al axioma de siempre, ajuste, tarifazos y deuda. Nuevamente el Fondo Monetario Internacional arribaba a nuestra tierra y montaba una oficina en la misma. Continuar con el cepo cambiario impuesto por el kirchnerismo, cierre de miles de pequeñas empresas, poca celeridad y poco trabajo llevaron a la caída de su proyecto, que hasta el día de la fecha no se comprendió bien, dando paso el retorno al kirchnerismo mediante un plan socialdemócrata y progresista por un lobista de experiencia. Alberto Fernández resultó el administrador para cubrir el segmento de 2019 a 2023.
Esperanza para muchos, el elegido resultaba aquel que vendría a modificar tanta desidia concebida. Pero nuevamente la interna partidaria acá se instaló en la administración gubernamental. Alberto al gobierno, Cristina Fernández al poder. Esto generó mucho condicionamiento y comenzaba el pueblo a observar las anomalías que el culebrón latino mostraba. La economía no se equilibraba y el Fondo Monetario continuaba siendo fiscal de nuestras finanzas. Sobrevino una pandemia, retracción de nuestra pobrísima economía. Trío pandemia, Kicillof, Larreta y Alberto, el trío más mentado en plena actuación. Un sainete infernal, vodevil, que no deseábamos ver. Descontrol de gastos, vacunatorio VIP, muertos, sequía, guitarreadas cantando, canciones de Lito Nebbia, funcionarios corruptos que viajaban con el dinero del Estado. Un ministro de Salud no predicando con el ejemplo, una vicepresidente que se la pasaba presentando un libro y que sufrió un atentado por la irracionalidad de siempre, permanentes pasos de comedia y ubicar a un veterano de la fábrica, ya en modo gerencial, en el Ministerio de Economía. Sergio Tomás Massa, otra vez intentando obtener aquello que siempre lo obsesionó, el poder. Pero un joven salido de los streamings de internet y de los platós televisivos irrumpió en la desgastada política nacional. Este joven hablaba de autores y escritores desconocidos. Su presencia no era la que acostumbrábamos a observar de un político. Gritaba e insultaba, muchas veces con razón, otras con el andamiaje perteneciente al show business. Ex cantante de una banda Onda Stone, ex arquero del club Chacarita Juniors, sus ideas resultaban extremas. Anarcocapitalista minarquista se definía, y los jóvenes comenzaron a seguirlo, y el laburante le comenzó a creer. Y el poder de la politiquería comenzó a decrecer pese a la millonada que dispuso en aparatología publicitaria para eliminar aquel disruptivo de los pelos locos. Y locamente, como lo caracteriza su estilo, Javier Milei, a 40 años de la ininterrumpida democracia, será presidente de la nación argentina. Muchas cosas y muchos personajes han pasado en todo este tiempo por la vernácula política. Muchos del elenco estable aún continúan atornillados a sus bancas. Otros pujan desesperadamente por no perder las suculentas dietas que colaboraron también a hacer pequeños agujeros que impactan sobre la embarcación lacerando la misma. Pero esta democracia que hoy entra en la adultez, más allá de todas implicancias y más allá de todo claroscuro, costó demasiadas vidas y demasiado sufrimiento de familias completas. Costó una guerra contra un imperio, costó un pesar económico de ribetes ancestrales, pero aún así, pese a tanto golpe y pese a la espera eterna del Godot, que nunca viene, nos genera la esperanza de conservar la libertad, aquella que se lleva en el corazón y que hoy, sin tapujo alguno, se puede vivir. Recae en cada uno de nosotros la responsabilidad de conservarla, de engrandecerla y de cuidarla. ¿Para qué? De una vez por todas, seamos seres de crecimiento e inteligencia hacia la construcción de aquella nación soñada por cada uno de nuestros ancestros que construyeron un país con sus ganas, su tiempo y su voluntad. Mi nombre es Hugo Bertone, bienvenidos a Cuarto Intermedio y larga vida a la democracia argentina.